Gracias, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como cada domingo, su programa Política Exterior. Continuamos con la serie sobre la crisis política venezolana con el doctor Peregrín Castillo, Semán, un destacado analista de política exterior. Bienvenido, Peregrín. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la actividad política? Fausto, muy contento de encontrarme aquí en tu compañía. Gracias por la invitación. Gracias por invitarme a tratar un tema que tiene tanta importancia, tanta actualidad y tantas implicaciones para todos los vecinos de Venezuela. Y los no vecinos. Pero los vecinos inmediatos somos los que tenemos que estar más atentos acerca de lo que va a pasar en Venezuela. Ya es un tema de geopolítica realmente. Sí. Peregrín, se siente en la región del Caribe los vientos de la crisis política venezolana, su impacto en la región, en la subregión. Muchas cosas se han dicho, otras se han escrito y otras han acontecido. Nadie esperaba en este momento el régimen de Nicolás Maduro estuviera dirigiendo el Estado venezolano. Uno no sabe si es la suerte, el peso de la geopolítica, el apoyo que tiene en ciertas potencias internacionales o los errores de sus contrarios, sobre todo la oposición política que allí actúa, articulada esencialmente en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente. Lo último que ha acontecido me dejó sorprendido a los analistas internacionales. El presidente de la Asamblea Nacional, el congresista Guaidó, o se dejó engañar, o fue el resultado de su inexperiencia en esa materia que es la conspiración política tan especial. Yo te pregunto, empezando por el final, por lo actual, que fue el fracasado intento de golpe de Estado. ¿Cuál es tu visión de ese acontecimiento, de ese suceso? Porque dejó mal parada a la oposición venezolana, dejó algo desquiciada la imagen del congresista Guaidó. Ya la prensa internacional ni siquiera le dice presidente, ¿no? Por razones jurídicas, ciertamente. Pero, ¿qué piensas tú que pasó ahí? ¿Qué sucedió para que se cometiese un error de tal dimensión, donde prácticamente fue ridiculizada la imagen de la fuerza política que dirige la oposición venezolana y que se iba situando ante la comunidad internacional en un cierto espacio de respeto institucional? Mira, pero desgraciadamente el error del proceso militar de estos días lo coloca en una situación que ni siquiera sus aliados más incondicionales pudieron defenderlo de lo que aquí aconteció. Mira, Fausto, uno pudiera pensar que en una situación tan compleja como la que impera en Venezuela, hay actores que están concibiendo una estrategia de ponerle fin a la crisis, de superar esta crisis, que es una crisis del Estado, de la nación, con proyecciones e implicaciones internacionales muy serias, a través de la emergencia de nuevos actores. Ahora mismo lo que se ha querido plantear es que hay dos formas, dos poderes institucionales que están rivalizando. La Asamblea Nacional de Elección Popular, que encabeza Juan Guaidó, que fue designado presidente de esa asamblea,
y en virtud de una previsión de la propia Constitución que fue incluida por Chávez en un momento dado, previendo la posibilidad de que lo pudieran desestabilizar, incluyó la fórmula de la proclamación popular. Y la otra forma o poder en paralelo sería la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la respuesta del PSUV, del sector que apoya a Maduro, porque ya no podemos hablar del chavismo, porque es evidente que el chavismo está dividido. Hay un sector importante de figuras del chavismo en el plano político y en el plano militar que están cuestionando también a Maduro y abogando por una salida. Y lo que se estaba planteando era una salida, y lo que se plantea todavía es una salida dentro del marco constitucional. Cada vez que se habla de ese tema, tanto Maduro como el presidente interino o encargado, porque usa la fórmula encargado para destacar que es una fórmula intermedia para una solución definitiva. Ambos apelan a la Constitución. La verdad es que el orden constitucional venezolano está erosionado, minado hace mucho tiempo. Y obviamente tiene que ver con un proceso de hondas raíces donde hay una polarización política e ideológica, hay intervención internacional de fuerzas extracontinentales hace mucho tiempo actuando en la vida del país, igualmente ¿Y continental? Y continentales también. Es decir, hoy por hoy Venezuela es el epicentro de un conflicto global, de un conflicto continental con implicaciones globales. Entonces, no se puede descartar que haya una corriente profunda dentro de las propias Fuerzas Armadas que entiendan que lo correcto sería una fórmula diferente, una fórmula que ponga de lado a la Asamblea Nacional, que ponga de lado a la Asamblea Constituyente, que le dé una salida a Maduro, a Cabello, al generalato muy comprometido con el régimen. Una tercera vía, te quiero decir. Una tercera vía, y que al mismo tiempo tampoco le dé el poder a un Guaidó que tiene legitimidad precaria, apoyo internacional importante, apoyo de la Asamblea Nacional, pero en términos, vamos a decir, de capacidad operativa, tiene muchas restricciones y eso le quita fuerza. Incluso tampoco unifica totalmente la oposición. Si de lo que se trata es de evitar una guerra civil y una intervención a gran escala de muchos actores y una proyección del conflicto a nivel continental, yo me imagino que dentro de las Fuerzas Armadas tiene que haber un estamento importante de oficiales que estén discutiendo una fórmula intermedia que le permita tomar el poder, poner fin a las dos formas que levantan la institucionalidad y precaria, limitada, y al mismo tiempo que tengan la capacidad entonces, para evitar la guerra civil, porque la prioridad tiene que ser desarmar los colectivos y desarmar las milicias. Acuérdate que ahí hay un partido armado. El PSUV, por la estrategia cubana, se armó hace tiempo. Hay unos 2.000 batallones de 500 hombres que se han organizado, que tienen entrenamiento militar
y que se considera que ese millón de hombres son hombres y mujeres, son los que resistirían cualquier intento de poder de fuerzas que no sean de la revolución. Entonces, solamente las Fuerzas Armadas venezolanas unificadas estarían en condiciones de iniciar esa tarea, de desarmar a ese partido. Un problema complejo, ¿eh? Bastante complejo, como condición de evitar una guerra civil. También serían las que tendrían, vamos a decir, la legitimidad de decirle a los poderes extranjeros, miren, vamos a cesar la intervención internacional, porque no queremos intervención americana, pero tampoco queremos intervención cubana. Ni rusa. Ni rusa. China. Ni China. Es muy probable que haya muchos oficiales, porque son oficiales muy preparados, entrenados, muy entrenados y con formación política. Ellos tienen que estar viendo esa situación, tienen que estar viendo además que el conflicto de Venezuela se puede encadenar fácilmente con el de Colombia, porque el ELN y los remanentes de la FARC, vamos a decir, en Venezuela hay una retaguardia estratégica del ELN y de las FARC, y están actuando allá en el seno mismo de Venezuela. Lo saben los militares venezolanos. Entonces, es probable que... Como también hay de fuerzas paramilitares. Claro. Hay ambos escenarios. Sí, pero eso no ha sido tan notorio, porque si hubiera fuerzas paramilitares activas, fuertes, se hubiera notado con acciones puntuales en contra de los colectivos, en contra de la oficialidad. Ahora recientemente se produjo un hecho donde mataron un general. Coronel. Un general y 4 oficiales, pero previamente se había producido un choque en la zona minera, donde se produjo un choque entre el ELN, que está haciendo explotaciones mineras ilegales, y estructuras militares venezolanas. A eso agregan el tema del narcotráfico, de la criminalidad organizada y común, que en Venezuela y en la región con Colombia tiene una presencia también muy importante. Entonces, yo no descarto que dentro de los movimientos que se van dando en procesos de este tipo haya una corriente subyacente que plantee la vía de una toma directa del poder por parte de las Fuerzas Armadas, que saque la cúpula militar, el generalato, que dé ascenso, le dé paso a otros oficiales, pero con esos objetivos. Eso tiene tradición en Venezuela, ojo. Ocurrió en el 58. Ha pasado varias veces. Sí, ya lo sé. Sí, Venezuela, la cultura política militar no se puede disociar. De Venezuela no. En los análisis Claro que no. de lo que pasa en Venezuela. Desde hace 100 y pico de años. El siglo XX empezó con el gobierno Cipriano Castro, después vino el gobierno más prolongado de Juan Vicente Gómez. Que derrocó a su compadre, lo dejó en Europa. Claro. Luego, a la caída de Juan Vicente, vino López Contreras, Eleazar López Contreras, luego Isaías Medina Angalita, y siempre presidiendo juntas militares. E incluso hay una historia de participación provisionales, pero luego se legitiman, porque López Contreras ejerció también la presidencia. Pérez Jiménez tenía una base popular innegable.
Y fíjate que hay una combinación de los partidos que participan en los golpes. Acción Democrática en un momento dado, en una de esas coyunturas, se coordina con los militares, Betancur encabeza con Pérez Chalbó, con Delgado Chalbó, con Llovera Páez, con Medina Engarita, encabeza una junta militar para darle una salida a la crisis. Pero dan paso a otra junta provisional. Claro. Entonces, La como eso es, bueno, cuando cae Pérez Jiménez, el movimiento empieza por un movimiento de militares. Claro. Y luego buscan notabilidades independientes, integran políticos, el mismo Rómulo es parte del proceso. Hacen una transición, convocan elecciones. Entonces, si miramos la historia y la cultura de Venezuela, no podemos descartar que hay un convencimiento de que darle el poder a Guaidó, como quieren fuerzas internacionales, para hacer una transición, se puede ver como una victoria de ese sector sobre las Fuerzas Armadas. Sobre las Fuerzas Armadas y sobre el PSUV, que está armado. Claro. Sobre otra fuerza política. Y sobre otra fuerza política. También. Y que lo correcto sería, bueno, vamos a buscar una fórmula equilibrada, intermedia. En la que nadie perdió. En la que nadie se sienta perdidoso y que se pueda reorganizar esto. Porque también eso tiene una implicación para reconstruir la economía, que es de alta prioridad, y para garantizar que 4,5 millones de venezolanos retornen con confianza a Venezuela. Uno no ve, Guaidó puede tener el mandato de la, vamos a decir, de la Asamblea, que es un mandato legítimo, en principio legítimo, pero es débil. Es muy débil. Y se está demostrando porque los hechos están apresando a los principales ejecutivos de la Asamblea. Yo creo que Maduro sabe que él no puede permanecer eternamente, ¿no? No, y que lo que están buscando es el bajadero, para usar una expresión. Una solución política. Una solución política de menos costo, de menos riesgo, y esa todavía parece que no ha llegado. No. Entonces, pienso objetivamente, a la luz de la historia, de lo que hemos analizado y de la correlación de fuerzas y de las necesidades de Venezuela, de evitar un conflicto interno que no será venezolano, será continental, con intervención internacional y un costo humano muy alto. Que lo... material también. Mira, si yo fuera oficial venezolano, patriota, nacionalista, no ideologizado, que hay un componente importante aquí de ideología. En una buena parte. Sí. Estaría pensando muy en la línea de lo que pensaron los oficiales turcos cuando cayó el Imperio Otomano. Acuérdate que el Imperio... Salvar a Turquía. Salvar a Turquía. El Imperio Otomano estaba cayendo, pero podía destruir Turquía. Claro. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, espérate, nosotros se refugiaron en Turquía. Nosotros tenemos que salvar Turquía. Claro. Y salvar Turquía significa ponerle fin al califato, ponerle fin a los partidos que determinaron esta crisis. Porque al final, todos los actores políticos tienen una cuota de responsabilidad, tanto en el gobierno como en la oposición. Por error, por omisión. Entonces... Y en Venezuela lo tienen todo. Ahí el único riesgo es que aparezca de nuevo alguien que quiera venir con un aire mesiánico. Porque también la historia venezolana tiene una marca. Tú te recuerdas aquella obra célebre de ciencia política latinoamericana que escribió Laureano Vallenilla Lanz, que fue el ideólogo de la dictadura de Juan Vicente Gómez, el cesarismo democrático. Sus tesis son interesantísimas y demuestran que desde el principio de la independencia de la Gran Colombia
había un serio problema de integración social, racial, regional, que evidentemente a lo largo de la historia los venezolanos no han podido superar. Entre otras cosas, no lo han podido superar porque paradójicamente Venezuela ha sido víctima de la maldición de los recursos. Tener recursos es muy importante, pero cuando tú tienes demasiados recursos y recursos estratégicos y no tienes un proyecto nacional fuerte. Y no tiene una clase política. Claro, cuando me refiero a proyecto nacional fuerte, ese es el producto. Lo que tiene que trabajar la clase política de cualquier país es un proyecto nacional, donde todos los ciudadanos se sientan integrados, pero tampoco tuvo una clase empresarial. Claro. Porque Italia tuvo una clase política inestable, vacilante, desquiciada, pero tuvo una clase empresarial que la condujo a ser la séptima potencia. El ingreso mayor, sobre todo cuando apareció el petróleo en Venezuela y Venezuela se convirtió en la Venezuela saudita, y Venezuela fue de los primeros países que dio pasos para el acuerdo 50-50, que lo explica muy bien Corbyn en su historia del petróleo, con la política de Pérez Alfonso, que fue que lideró la OPEC, la fundación de la OPEC. La verdad es que esa realidad marcó profundamente a Venezuela, incluso esta misma etapa del chavismo. Chávez manejó, en los últimos 20 años, manejaron una riqueza petrolera brutal, extraordinaria. Estamos hablando de 900 mil millones de dólares. Es algo extraordinario. Sin embargo, sirvió para mecanismos de redistribución, pero no para apuntalar un proyecto nacional. Al contrario, reforzó, me decía un amigo economista de la oposición. Devolvió un componente de equidad social al Sí, país. dentro de las circunstancias, pero al mismo tiempo era algo que Huntington había dicho con mucha perspicacia, que iba a ser la clave del fracaso de los proyectos populistas. Huntington, recuérdate que habló de que en América Latina venía un alto nivel de participación, pero con un bajo nivel de institucionalización. Yo creo que el ejemplo de Venezuela es el más emblemático, porque nunca como antes se había dado más participación, más movilización en elecciones, en la participación ciudadana. Sin embargo, el nivel de institucionalización bajó al punto de que Venezuela como tal, hoy por hoy, es una sociedad que tiene, o sea, toda la estructura estatal está enfrentada, confrontada, en proceso de disolución, como resultado de un proceso de polarización política, que tiene que ver mucho con algo que yo nunca me canso de repetir. Fue un error estratégico de Estados Unidos. Cuando cae la Unión Soviética, cuando cae el muro de Berlín, Estados Unidos sintió que ganó ya la Guerra Fría y se descuidó de Cuba. Y creo que era Octavio Paz que decía que en el Caribe se hacían imperios y se deshacían imperios, en las islas del Caribe. Cuba se convirtió en esa fortaleza sitiada, con esa mentalidad, preparándose para sobrevivir al derrumbe de la Unión Soviética, pero montó una estrategia que resultó exitosa por la subestimación de los propios Estados Unidos y por el tipo de manejo que Estados Unidos hizo a partir de la caída de la Unión Soviética, porque se fue al mundo a dominar la globalización y se descuidó de una zona estratégica que ahora está replanteando
pero es un replanteo que amerita muchas precisiones. Yo estaba en el acto recientemente, un acto importante que se celebran todos los años, pero este acto fue especial porque el invitado era John Bolton. Wow. Es el aniversario de Bahía de Cochinos, que fue un enorme fracaso militar y político de los Estados Unidos y que está en la base de muchos de los problemas que se dieron en las relaciones de Cuba con Estados Unidos y luego con repercusiones en el escenario internacional. Y yo oí ya directamente a John Bolton hablar de que Estados Unidos le había notificado a China y a Rusia que la doctrina Monroe estaba plenamente en vigencia. ¿Qué significa eso en este contexto? Y lo decía para Venezuela, lo decía para Cuba, lo decía para Centroamérica y lo decía para toda América Latina. ¿Qué significa eso? Bueno, pero para Cuba no lo aplicó. Bueno, mientras tuvo la Unión Soviética. Lo que está planteando es que ellos van a restaurar el concepto de América para los americanos. Y eso obviamente empieza con el tema de Venezuela, porque ahí en el escenario de Venezuela, que esta es la otra vertiente, que no lo hemos analizado, porque analizamos la parte interna, pero tenemos que analizar la parte internacional. Recuérdate que ahora mismo la prioridad de Rusia con Europa y con Estados Unidos es Ucrania y Crimea, que le reconozcan a Rusia la anexión de Crimea y en los procesos de anexión de una serie de regiones. Pero es que realmente Crimea siempre fue territorio ruso. Eso está fuera. Eso fue una tontería que hizo Khrushchev, que le asignó Navarrete a Valverde Mao. Para hacer Valverde Mao. Eso es una realidad cultural, histórica, geopolítica, y además eso le costó a Rusia mucho. Pero claro. En términos. Pero lo que te quiero decir es que ellos utiliza ahora la figura para poder colocar a Rusia. Rusia tiene la inquietud con Ucrania, tiene la inquietud en los países bálticos, tiene la inquietud de que no le lleven las tropas de la OTAN a sus fronteras, en líneas generales y específicamente a Georgia. Es un tema que ellos lo tiene también escaldado. Los chinos también tienen su agenda. Su agenda está muy clara. Ahora mismo, en esta semana, se ha visto cómo se elevan las fricciones en el mar meridional de China. ¿Y en términos comerciales? En términos comerciales y en términos militares, porque China sigue reivindicando la política de los 9 trazos y esa política implica un cuestionamiento a fondo de toda la visión de derecho internacional del mar vigente. Pero eso va más lejos, ¿por qué? Porque los chinos dicen que los norteamericanos están cuestionando el principio sagrado para ellos de la integridad territorial, que ellos lo formulan con el principio de una China, 2 sistemas. O sea, ellos están dispuestos a establecer otro sistema, pero nunca cuestionar la integridad de China. Y resulta que esa espinita ahí de Vietnam, de Taiwán, en las negociaciones con China, es un elemento también importante. ¿Por qué es importante? Y que esto es bueno que lo entendamos. Los chinos, es verdad que están compitiendo agresivamente con Estados Unidos, pero hace tiempo que Estados Unidos está alertando que China no está ejerciendo una competencia leal. Está practicando dumping social, sus cuentas financieras no son transparentes, porque no lo están decidiendo. Por ejemplo, los ahorros de China no lo decide
el Banco Central de China, sino el Partido Comunista Chino. Claro. Son decisiones políticas las que se están tomando, no decisiones económicas en función de mercado. El tema de la propiedad intelectual está realmente en un punto muy crítico porque hay mucho espionaje. Y hay un tema que no se trata y que yo lo traigo a colación, que los norteamericanos no lo han admitido públicamente, pero que tiene implicaciones muy serias de seguridad nacional para Estados Unidos. No lo han admitido expresamente porque sería admitir demasiado. El año pasado hubo 65.000 muertos como resultado de consumo de opiáceos mezclado con fentanilo, la mayoría de los cuales se producen en China y en Asia, y está llegando a Estados Unidos. Es decir, que estamos hablando más muertos que la guerra de Vietnam. Es una droga más poderosa, 20 veces más poderosa que la cocaína. Una mezcla de heroína, opiáceo con fentanilo, pero está provocando un desastre. Entonces, todo eso está generando todas estas tensiones y los rebotes de esas tensiones que se están dando en Europa y en China, en el mar meridional, se están dando aquí. Vuelvo y digo, si yo fuera un oficial militar venezolano, nacionalista y patriota, estaría pensando en la fórmula que evite la guerra civil, que ponga fin a la intervención extranjera, que desarme, y eso es indispensable para evitar la guerra civil, desarme a los grupos que ya están armados, que además ponga fin al dominio estratégico que tiene Cuba sobre Venezuela, y algo muy importante, muy importante, la restauración de la economía. La restauración de la economía tiene que venir con un cambio en el enfoque. Y eso amerita un compromiso no solamente de todos los venezolanos, sino de todos los organismos multilaterales, porque lo que hay es una hecatombe. El modelo cubano aplicado a una economía como la venezolana está en el origen de la crisis. El controlar la divisa, el controlar áreas estratégicas de la economía, el desmontar la parte productiva, el generar todo un discurso en contra de los productores, en contra de los empresarios, en contra del capital, ha terminado generando este desastre. Entonces, creo que no descarto que también los rusos, en un momento dado, con relación a esta crisis, hayan también jugado un papel, están enseñando que son un actor que hay que tomar en cuenta. Fíjate que el presidente Trump lo admite, porque dice que tuvo una conversación personal de 1 hora con el presidente Putin y que la mitad fue sobre Venezuela. Realmente es muy probable, ya eso se vio, cuando Fidel y Khrushchev negociaron, cuando Kennedy y Khrushchev negociaron, que el último que se enteró fue Fidel. Claro. Y el mismo Khrushchev admite en sus memorias que a él le inquietaba mucho la reacción de Fidel, porque Fidel estaba dispuesto a la inmolación, estaba dispuesto a radicalizar el proceso. Incluso le llegó a proponer a Khrushchev que lanzara un ataque nuclear preventivo, porque en la visión de Fidel ya era inminente que Estados Unidos iba a atacar a Cuba. Entonces él prefería que se lanzara un ataque nuclear preventivo a los Estados Unidos, aunque se destruyera Cuba, para
para que sobreviviera el socialismo. Ese fue más o menos el concepto. Entonces yo pienso que Putin, que no tiene una visión ideológica, al contrario, ha ido desmontando la visión ideológica. Yo pienso que ellos están de alguna manera en ese juego de las potencias, de que, bueno, tú me vas a ayudar aquí, yo te voy a ayudar allí. El único peligro que yo veo, que sí puede ser algo de envergadura, es que el juego no sea leal y que entonces apuesten a generar un escenario de conflicto en esta zona. Sobre todo que hay actores que están también muy radicalizados. Mira, cuando tú miras lo que está pasando en Irán, Irán llegó a un acuerdo con Obama y con Europa. Ese acuerdo era un acuerdo que se anunció como lo mejor que se podía asegurar. Sin embargo, no resolvía el problema fundamental, que era la capacidad de Irán de construir armas nucleares y de desarrollar los sistemas de lanzamiento. Si Irán aceptara a Israel, la realidad de Israel, y dijera, Israel es una realidad que nosotros respetamos y tiene derecho a existir como Estado, muchos de los problemas no estarían planteados. Probablemente Medio Oriente estaría caminándose hacia un acuerdo, lo hemos analizado anteriormente aquí. Cualquier acuerdo en Medio Oriente que no implique a Irán, a Israel, a Turquía y a Arabia Saudita, bueno, y a Egipto ni hablar, esos 5 estados son la clave para la estabilidad regional. Pero tú encuentras un Irán que dice que no, que Israel va a ser destruido. Pelegrín. Y tú encuentras una revolución chiita que está levantando un movimiento de subversión en todas las áreas estratégicas alrededor de la península arábica. Y al mismo tiempo mete el tema del petróleo, que es un tema también estratégico, porque la decisión de Estados Unidos de imponer las sanciones al petróleo de Irán están surtiendo efectos. Y esa gente en un momento dado puede recurrir a acciones desesperadas. Yo creo que estamos llegando a unos escenarios donde o hay un gran acuerdo o va a haber guerras regionales intensas. Henry Kissinger, que es una autoridad de las mayores en esta materia, en su obra Orden Mundial, su última obra, que yo recomiendo mucho leerlo, él dice en unos pasajes que el proceso global que se estaba construyendo definitivamente el orden global está colapsando y que lo que está surgiendo es un nuevo orden alrededor de grandes potencias hegemónicas en zonas específicas. Y eso se está viendo. China está dominando una zona, India con Narendra Modi, un líder nacionalista, está dominando otra zona. Estados Unidos, Rusia, está cohesionándose internamente y cooperando con China, porque tiene problemas estratégicos, está cooperando con China y con la misma India para el dominio de Euroasia. Y al mismo tiempo tú tienes un Estados Unidos y una Europa que están revisando su papel en la globalización, ya con un liderazgo que mucha gente cuestiona como imprevisible. Yo creo que no, yo creo que las señales que él ha mandado son bastante previsibles. Estados Unidos está en una fase, lo dijo claro en Naciones Unidas, no queremos ser policía del mundo.
Nuestro papel no es ir a meternos en todos los países del mundo. Pero al mismo tiempo es una retirada ordenada, porque ellos están concentrándose en Estados Unidos y al mismo tiempo están volviendo los ojos a la región nuestra, una región estratégica que ellos abandonaron, repito, en el año 1917, cuando renunciaron a la doctrina Washington. La doctrina Washington, el fundador de Estados Unidos, les recomendaba a los norteamericanos hacer negocio con todo el mundo, pero no involucrarse en política de ningún otro país y mucho menos de los europeos. Hablaba de las intrigas, de las amistades y enemistades de los europeos. La doctrina Washington fue incorporada a la doctrina Monroe. En el 17 Estados Unidos se vio forzado a hacerlo, porque los europeos ya se habían involucrado aquí. Y los alemanes se habían involucrado aquí en una maniobra descomunal que ponía en peligro la seguridad de los Estados Unidos. Pero después, fíjate que Estados Unidos se retira, porque pasa la Primera Guerra Mundial. El presidente Wilson impulsa la Sociedad de Naciones, impulsa la agenda de los 14 puntos, pero después se retira. ¿Por qué? Porque la política histórica de Estados Unidos ha sido la de aislarse, la de buscar seguridad en su condición de isla continental, de continente-isla, separado por dos grandes océanos, de los conflictos europeos y de los conflictos asiáticos. Entonces, ahora mismo hay como una vuelta a eso, pero es una vuelta que quiere hacer Estados Unidos a través de unos procesos que no van a estar exentos de tensiones, de contradicciones. Y lo explica Kissinger. Puede haber choque en los márgenes. ¿Cuáles son los márgenes? Los márgenes, en el caso de Estados Unidos, el Gran Caribe es la zona de fractura, la zona de margen del imperio americano. Eso abarca México, Centroamérica, las Antillas, el Gran Caribe. China tiene también sus márgenes. Toda esa zona de Vietnam, Japón, Filipinas, Myanmar, Rusia, el Cáucaso y la zona báltica, los países que están entre intermedios, esos estados frágiles que están entre Europa y la Federación Rusa. Pero Peregrín, Sí. esa repartición del mundo que se ha llevado a cabo cada cierto tiempo histórico, Sí. que ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió tras la Primera Guerra Mundial, cuando se rehizo el mapa global, Sí. que ocurrió inclusive en plena Guerra Fría, Sí, sí. después de la Guerra de Vietnam. Incluso Vox se lo analiza a Camaño, cuando Camaño da un paso hacia Cuba y le explica por qué las guerrillas no serían viables en América Latina, daba la repartición global, que implicaba que Rusia no se complicaría con incidentar el orden político de América Latina, aunque estuviera lleno de dictaduras, como parte de la repartición mundial. Aquí te he escuchado analizando el tema de Venezuela. Y yo te quiero decir lo siguiente. Apostar a que aparezca un nacionalista, a que aparezca un patriota, y restaure provisionalmente la autoridad institucional en Venezuela y coloque un régimen de transición que conlleve a un proceso plural, democrático, que genere confianza en la economía que emigró y restaure nuevamente los cerebros del comercio, de la inversión, de todo. Yo te podría decir
que eso es parte de lo posible, Sí. pero no de un plan. Yo pienso que hay varios planes No, en hay varios proyectos. planes. Sí, sí. Yo pienso que pensar que esa es la solución sería parte de lo correcto. Sí. Y coincido contigo. Ese es un tramo. Ese es un tramo. Ese es Esa un es tramo. esa es una de las avenidas que conducen a Roma. Eh, Pero Venezuela no es Irak. O sea, Irak le salió muy caro a los norteamericanos en términos económicos, en términos políticos. Y al Partido Republicano le salió costoso. Y a la imagen de los Estados Unidos. Perdió mucho en el Medio Oriente Estados Unidos Sí. como resultado de esa tontería. Y luego la otra tontería que fue la primavera árabe, que fue peor, fue una aventura mucho más costosa si se pone a analizarla, ¿no? Sí. Porque de regímenes estables tú pasas a un conjunto Estable y aliados. estables y aliados, luego lo desmonta y lo lleva a la aventura y allí crea un caos político que hace el Medio Oriente ingobernable. Lo dividió ya no en estados, sino en tribus. Sí. ¿No? Entonces, pero Venezuela, ¿cómo tú haces una destrucción? O sea, tú puedes ocupar a Venezuela militarmente, tú vas a tener que hacer una fuerza multinacional que ocupe y deja un daño devastador sobre el aparato productivo, el poco aparato productivo, sobre la infraestructura, ¿no? Porque para tú desmontar ese millón de hombres con Kranikov en las manos, aquella pasión política, va a tener que ser con una gran guerra aérea, ¿no? Y entonces, ¿qué sentido tiene volver a destruir más de lo que está? Ahora, ¿qué huella deja eso en América Latina? Por eso te digo O sea, que ¿qué legado deja eso? por eso te digo que Ha sido muy lo costoso. único, la única fuerza que puede hacer eso con un alto nivel de legitimidad histórica sería la misma Fuerza Armada venezolana. Sí, miren, los partidos aquí, nosotros somos militares, pero nosotros hay que reconocer que el nivel de polarización, de desvertebramiento del Estado, de exposición a las intervenciones internacionales, de ideologización del proceso, nos está metiendo a todos, o sea, es una destrucción total. Entonces, ¿cómo se para eso? Espérense, tiene que haber una fuerza intermedia. Digo, uno pensando en las posibles opciones. Cuando tú me preguntaste sobre por qué fracasa lo que evidentemente se tenía la expectativa de que iba a ser un levantamiento. A lo mejor esas fuerzas que están comprometidas con ponerle fin al régimen de Maduro entienden que el proceso lo tienen que conducir ellos, que lo tienen que conducir la misma Fuerza Armada para evitar precisamente que se produzca una división. Mira, aquí se vio, y esto es lección de la historia de República Dominicana. A Juan Bosch lo derrocan Los poderes fácticos. En el año 1963. Los poderes fácticos de este país. Los poderes fácticos en una coyuntura de radicalización internacional. Correcto. Había una histeria en el mundo. Porque anticomunista, claro. El mundo había estado al punto de una conflagración nuclear aquí, en la zona nuestra. No muy lejos, ahí al lado. Claro. Entonces, aquí se veía el riesgo del comunismo. Es natural, en un escenario así, la gente veía el riesgo del comunismo. ¿Qué se planteó cuando derrocan a Bosch? Es un tema que a nosotros nos toca cerca porque mi padre fue uno de los primeros que con los hermanos Rodríguez Chavarría en el mes de octubre intenta reponer a Juan Bosch en la presidencia. Eso fracasa. Y no porque él fuera bochista, sino porque entendía que el dominio de los cívicos... Incluso vaticina la intervención claro, americana. Esa parte yo la conozco. Claro. En enero del 65 se produce una discusión para dirimir cuál es el curso a seguir. En Juan Dolio 18 meses se produjo la conversación. Yo la conozco. Y el doctor Castillo, sí. ¿qué plantea? Miren, ya las condiciones del 63 no son
las que están vigentes. Aquí lo que procede es una junta militar de oficiales jóvenes que tomen el poder, pongan al liderazgo político al margen, los que se comprometieron con el golpe, organicen aquí una transición y llamen a elecciones. Obviamente había razones también para tener reserva frente a eso. ¿Por qué? Porque acabábamos de salir de una dictadura de 30 años, que vinieran los guardias de nuevo. No había credibilidad. Había un problema de desconfianza, pero se planteó el riesgo de la división militar. Y el riesgo de que los civiles se armaran. Condujo a la guerra civil. Aquí, en Venezuela, no hay riesgo. Los civiles están armados. Claro. Entonces, el problema es desarmarlos para evitar la guerra civil y para hacer posible la reconstrucción de la economía venezolana. Claro. De todos modos, se quedan otros temas de la crisis política venezolana, el conflicto con Colombia, sí. La división intrapartidaria de la propia oposición, que todavía no articula un proyecto de nación viable. Porque tú me estás hablando de un proyecto de nación, pero la oposición política venezolana no tiene un liderazgo consolidado. Mira, el que también está en el que estudia la figura de Bolívar sabe lo difícil que es articular eso. Un liderazgo. Porque el Bolívar tuvo que enfrentar muchísimos problemas. De todos modos, será hasta el próximo domingo cuando volveremos con otro tema de palpitante actualidad en términos de política exterior. Gracias, buenas noches. Hoy hemos tenido como invitado al doctor Pelegrín Castillo Semán, analista de política exterior y ex ministro, ex congresista y un destacado dirigente político de la República Dominicana. Un placer. Gracias. Buenas noches. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Las ciudades en nuestro país crecen, están vivas. Los túneles, pasos a desnivel, elevados y avenidas funcionan como grandes venas que conectan todo. Y como todo sistema, debe ser cuidado. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tenemos brigadas dedicadas exclusivamente para la limpieza de invernales, reconstrucción y construcción de alcantarillas, mantenimiento a túneles y elevados, trabajando de sol a sol las 24 horas los 7 días de la semana. Nuestra meta es cuidar la inversión que hemos hecho todos los dominicanos en estas obras. Tú puedes ayudarnos a cuidar lo tuyo. No lances basura en la calle. Así las alcantarillas se mantendrán limpias y funcionando correctamente. No pintes en las paredes, ni las maltrates. Y finalmente, no motores ni vehículos pesados en los elevados y túneles. Vamos, anímate a hacer la diferencia. Juntos, mantengamos el corazón de la ciudad latiendo fuerte. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que construcciones, somos servicios.
lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda.